¿Qué haría un adolescente de 18 años si heredara el poder de un dictador asesinado y todo el mundo quisiera matarlo? En el año 44 a.C., cuando las noticias del brutal asesinato de Julio César llegaron a una pequeña ciudad griega, un joven estudiante llamado Octavio tomó la decisión más audaz de la historia antigua. No huyó, no se escondió, reclamó su herencia y declaró la guerra a los asesinos de su padre adoptivo. Esta decisión cambiaría para siempre el destino de Roma, del mundo mediterráneo y de la civilización occidental. ¿Cómo llegó la poderosa República Romana al borde del colapso total? Para entender la meteórica ascensión de Octavio, primero debemos sumergirnos en el caos absoluto que envolvía a Roma cuando él nació en el año 63 a.C. La República, que había conquistado el mundo mediterráneo, ahora se devoraba a sí misma en una espiral de violencia política, guerras civiles y ambiciones descontroladas que hacían imposible cualquier forma de gobierno estable. Todo había comenzado décadas atrás, con la guerra social del 91 al 88 a.C., cuando los aliados itálicos de Roma se rebelaron exigiendo ciudadanía romana. Esta guerra no solo fue brutal en términos militares, sino que rompió para siempre el delicado equilibrio político que había mantenido estable la República durante siglos. La violencia política se normalizó y los generales comenzaron a entender que los ejércitos leales a ellos personalmente podían ser utilizados como herramientas para conquistar el poder en Roma. Era el nacimiento de una nueva era, la era de los señores de la guerra. La situación se agravó dramáticamente con las rivalidades entre Mario y Sila, dos generales que convirtieron Roma en su campo de batalla personal. Sila marchó sobre Roma con sus legiones en el 88 a.C., algo absolutamente impensable hasta entonces, violando todas las leyes sagradas que prohibían que los ejércitos entraran en la ciudad. Pero esto fue solo el comienzo. Mario le devolvió el golpe y durante años Roma fue el escenario de masacres, proscripciones y venganzas que eliminaron físicamente a gran parte de la clase dirigente tradicional. Las listas de muerte se convirtieron en una herramienta política normal. Cuando Sila finalmente se impuso y se declaró dictador en el 82 a.C., implementó reformas constitucionales brutales diseñadas para fortalecer al Senado y debilitar a los magistrados populares. Pero estas soluciones solo crearon más resentimiento y nuevos conflictos. El sistema político republicano, basado en el equilibrio entre diferentes instituciones, había sido irreparablemente dañado. Los precedentes estaban establecidos. Cualquier general ambicioso podía usar sus legiones para conquistar el poder, y las masacres políticas eran una herramienta legítima para eliminar la oposición. Esta era la Roma en la que nació Octavio en el 63 a.C., en una Roma donde la violencia política era cotidiana, donde los ejércitos marchaban sobre la capital con regularidad, y donde cualquier político exitoso necesitaba no solo inteligencia y carisma, sino también la capacidad de sobrevivir en un mundo de traiciones constantes y amenazas de muerte. Sin entender esta realidad brutal, es imposible comprender cómo un adolescente aparentemente inofensivo pudo desarrollar la frialdad y la astucia necesarias para no solo sobrevivir, sino dominar completamente este mundo de lobos. Cómo tres hombres ambiciosos destruyeron la República Romana sin que nadie pudiera detenerlos. En el año 60 a.C., cuando Octavio tenía apenas 3 años, se formó en Roma una alianza secreta que cambiaría para siempre el rumbo de la historia. 3 de los hombres más poderosos de su época, Julio César, Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso, decidieron unir sus fuerzas para dividirse el mundo romano entre ellos. Esta conspiración, conocida como el primer triunvirato,
no fue un acuerdo oficial reconocido por el Estado, sino un pacto secreto entre tres políticos que habían descubierto que juntos podían controlar completamente el gobierno de Roma. César era el más astuto de los tres, un político brillante y general talentoso que necesitaba el consulado para lanzar su carrera militar y evitar los juicios que sus enemigos preparaban contra él. Pompeyo era el héroe militar más famoso de su generación, conquistador del Oriente que había regresado a Roma cubierto de gloria, pero frustrado porque el Senado se negaba a ratificar sus acuerdos orientales y a proporcionar tierras para sus veteranos. Craso era el hombre más rico de Roma, ansioso por conseguir una campaña militar que le diera la gloria que tanto envidiaba en sus socios, pero también temeroso de que sus rivales se aliaran contra él. La alianza funcionó de manera devastadoramente efectiva. César consiguió el consulado en el 59 a.C. y utilizó métodos completamente ilegales para aprobar las leyes que beneficiaban a sus socios. Ratificó los acuerdos orientales de Pompeyo, distribuyó tierras a sus veteranos y redujo en 1/3 los contratos de recaudación de impuestos de los publicanos que apoyaban a Craso. Cuando el cónsul colega de César intentó vetar estas medidas, César simplemente lo ignoró y utilizó la violencia callejera para silenciar la oposición. La República había muerto en la práctica, aunque nadie se atreviera a admitirlo abiertamente. Para sellar la alianza, organizaron un matrimonio político entre Pompeyo y Julia, la hija de César, en el 59 a.C. Esta unión no era solo simbólica, convirtió a dos rivales potenciales en familia, y Julia se convirtió en el elemento que mantenía unida la alianza. Mientras tanto, César partió hacia las Galias con un comando proconsular extraordinario que le daba control sobre múltiples provincias y múltiples legiones durante 5 años. Era una concentración de poder militar sin precedentes en manos de un solo hombre, algo que habría aterrorizado a los fundadores de la República. La alianza se renovó secretamente en el 56 a.C. en Luca, donde los tres conspiradores se repartieron el mundo romano como si fuera su propiedad personal. Pompeyo y Craso se convertirían en cónsules en el 55 a.C. y luego recibirían comandos provinciales extraordinarios. Pompeyo gobernaría Hispania, aunque permanecería en Roma, y Craso recibiría Siria, desde donde podría lanzar su soñada campaña contra los partos. César vería extendido su comando en las Galias por otros 5 años. Era la división definitiva del mundo romano, y la República había quedado reducida a una mera fachada. Pero toda conspiración lleva en sí las semillas de su propia destrucción. En el 54 a.C., Julia murió en el parto, rompiendo el vínculo familiar entre César y Pompeyo. Un año después, Craso encontró la muerte que buscaba en la desastrosa batalla de Carras contra los partos, donde su ejército fue aniquilado y él mismo ejecutado humillantemente. De repente, solo quedaban 2 hombres para repartirse el mundo romano, y ambos sabían que Roma no era lo suficientemente grande para los dos. La guerra civil era inevitable, y cuando estallara, Octavio tendría que navegar en este mundo de ambiciones titánicas y traiciones mortales. Cómo un político romano común se transformó en el hombre que destruiría la República para siempre. La respuesta se encuentra en los 8 años que Julio César pasó conquistando las Galias, un período que no solo lo convirtió en el general más exitoso de su generación, sino que le enseñó lecciones fundamentales sobre el poder que después transmitiría a su heredero Octavio. César no solo conquistó territorios, conquistó también una nueva forma de entender la política, una mezcla letal de genialidad militar, riqueza inmensa y lealtad personal de las tropas que haría obsoleta la antigua república. Cuando César partió hacia las Galias en el 58 a.C.,
y la expedición parecía una campaña provincial típica, diseñada para enriquecer a su comandante y proporcionar gloria militar suficiente para una carrera política exitosa. Nadie podía imaginar que César estaba a punto de conquistar territorios equivalentes a toda la Francia moderna, Bélgica, partes de Suiza, Alemania y 2 invasiones espectaculares de Britania. Pero más importante aún, nadie entendía que César estaba experimentando con nuevos métodos de crear lealtad militar que revolucionarían para siempre la naturaleza del poder romano. Los soldados de César no eran solo mercenarios o ciudadanos cumpliendo su deber cívico. Se estaban convirtiendo en una hermandad de guerra personal leal a César como individuo. César compartía todos los peligros con sus hombres, conocía a muchos por nombre, se aseguraba de que recibieran botín generoso después de cada campaña y prometía tierras y pensiones para cuando terminara su servicio. Más importante aún, César estaba creando veteranos profesionales cuyo sustento dependía completamente de él, no del Estado romano. Cuando terminara la campaña gala, César tendría bajo su control personal un ejército de más de 60.000 veteranos experimentados que le debían todo y que no tenían futuro sin él. Paralelamente a sus conquistas militares, César estaba acumulando una riqueza que desafiaba la imaginación. Los tesoros galos, los esclavos capturados, los tributos impuestos a las tribus conquistadas y los préstamos forzados a las comunidades sometidas convirtieron a César en el hombre más rico del mundo romano. Esta riqueza no era solo personal, era política. César utilizaba su oro galo para comprar apoyos en Roma, financiar a políticos útiles, organizar festivales públicos espectaculares y, sobre todo, para demostrar que podía recompensar generosamente a quienes se aliaran con él. El dinero se había convertido en la sangre de la política romana tardía. Pero quizá la lección más importante que César aprendió en las Galias fue el poder de la propaganda y la construcción de imagen. Sus comentarios sobre las guerras gálicas no eran solo reportes militares, eran obras maestras de autopromoción que presentaban a César como el salvador de Roma y el conquistador de pueblos bárbaros amenazantes. César entendió que en el mundo romano la percepción era tan importante como la realidad y que un general que controlaba la narrativa de sus propias victorias podía transformar incluso derrotas tácticas en triunfos estratégicos. Esta comprensión del poder de las palabras y las imágenes sería fundamental en la educación política de Octavio. La transformación estaba completa. Cuando César regresó de las Galias en el 49 a.C., ya no era un político romano tradicional buscando honor y gloria dentro del sistema republicano. Era algo completamente nuevo, un señor de la guerra con recursos, lealtades y ambiciones que trascendían por completo las instituciones republicanas. La República no tenía mecanismos para lidiar con un hombre así, y cuando César cruzó el Rubicón, no estaba solo iniciando una guerra civil, estaba inaugurando una nueva era de la historia donde el poder personal importaba más que las instituciones, donde la lealtad de las tropas valía más que las leyes del Senado, y donde un solo hombre podía rehacer el mundo según su voluntad. ¿Qué tipo de infancia forma a un futuro emperador? La respuesta se encuentra en los primeros 15 años de la vida de Gaius Octavius, un período aparentemente tranquilo que esconde las experiencias formativas que moldearían al futuro Augusto. Nacido el 23 de septiembre del 63 a.C. en la pequeña ciudad de Velletri, a unos 30 kilómetros al sureste de Roma, Octavio parecía destinado a una carrera política respetable, pero sin grandes ambiciones. Su padre, también llamado Gaius Octavius, había sido el primer miembro de la familia en llegar al rango de senador y había alcanzado la pretura antes de morir cuando su hijo tenía apenas 4 años. Era lo que los romanos llamaban
un homo novus, un hombre nuevo que había elevado a su familia desde la oscuridad provincial hasta la respetabilidad senatorial. La muerte temprana de su padre marcó profundamente la personalidad de Octavio, pero también le abrió oportunidades que de otra manera no habría tenido. Su madre, Atia Balba, era sobrina de Julio César, una conexión familiar que inicialmente parecía insignificante, pero que se volvería crucial cuando César comenzó su meteórica ascensión al poder. Atia era una mujer extraordinariamente inteligente y ambiciosa que entendía perfectamente las realidades de la política romana. Cuando se volvió a casar con Lucius Marcius Philippus, un senador respetado y políticamente astuto, no solo aseguró el futuro económico de su hijo, sino que lo introdujo en los círculos más elevados de la sociedad romana. Desde muy pequeño, Octavio mostró características que lo distinguían de otros niños aristocráticos romanos. Era físicamente frágil, sufría de diversas enfermedades que lo mantenían en cama durante semanas y nunca mostró la inclinación hacia los ejercicios militares y deportivos que se esperaba de un joven noble romano. Sin embargo, compensaba estas debilidades físicas con una inteligencia extraordinaria, una capacidad de observación penetrante y, más importante aún, una habilidad casi sobrenatural para entender las motivaciones y debilidades de las personas que lo rodeaban. Mientras otros niños jugaban con espadas de madera, Octavio observaba las conversaciones de los adultos y aprendía las complejidades de la política romana. La educación de Octavio fue típica de la élite romana, pero con matices específicos que reflejaban las ambiciones de su familia. Estudió retórica con los mejores maestros, aprendió griego con fluidez y se sumergió en la filosofía estoica que tanto valoraban los romanos educados. Pero más importante que sus estudios formales fue la educación política informal que recibía en casa. Atia y Philippus se aseguraron de que Octavio entendiera desde muy joven cómo funcionaba realmente el poder en Roma, quién controlaba qué, cómo se formaban las alianzas, cómo se compraban los votos y cómo se destruían los enemigos políticos. Era una educación en la realidad del poder que pocos niños de su edad recibían. El momento decisivo llegó cuando Julio César comenzó a prestar atención a su joven pariente. César, que no tenía hijos varones legítimos, había empezado a buscar entre sus familiares a alguien que pudiera continuar su legado. Inicialmente consideró a otros parientes más cercanos, pero gradualmente se sintió atraído por la inteligencia y la compostura de Octavio. A los 12 años, Octavio fue elegido para pronunciar la oración fúnebre en el funeral de su abuela Julia, hermana de César, un honor extraordinario para alguien tan joven. Su actuación fue tan impresionante que César comenzó a verlo no solo como un pariente prometedor, sino como un posible heredero político. Esta relación cambiaría no solo el destino de Octavio, sino el curso de la historia mundial. ¿Cómo se prepara a un adolescente para heredar un imperio? La respuesta se encuentra en los intensos años de formación que Octavio pasó bajo la tutela directa de Julio César, una experiencia que lo transformó de un joven noble provinciano en el heredero político más peligroso de Roma. Entre los años 48 y 44 a.C., mientras César consolidaba su poder dictatorial, Octavio recibió una educación única en las realidades del poder absoluto, las complejidades de gobernar un imperio multicultural y los métodos necesarios para sobrevivir en la cúspide del mundo romano. La educación práctica de Octavio comenzó cuando César lo invitó a acompañarlo en sus campañas militares, una experiencia que pocos jóvenes de su edad habían tenido jamás. En el 46 a.C., a los 17 años, Octavio acompañó a César en su campaña africana contra los últimos partidarios de Pompeyo.
Aunque era demasiado joven para comandar tropas, César se aseguró de que observara de cerca cómo se planificaban las batallas, cómo se negociaba con los aliados locales y cómo se administraban los territorios conquistados. Pero más importante aún, Octavio vio firsthand cómo César manejaba las traiciones, cómo identificaba las amenazas políticas y cómo utilizaba la clemencia y la brutalidad como herramientas complementarias de poder. En el 45 a.C., César llevó a Octavio a España para la campaña final contra los hijos de Pompeyo, una experiencia que sería fundamental en su formación. Durante esta campaña, Octavio no solo observó, sino que participó activamente en las decisiones estratégicas, demostrando una comprensión precoce de la logística militar y la política provincial. César quedó tan impresionado con la madurez política de su sobrino que comenzó a incluirlo en reuniones con generales experimentados y administradores veteranos. Octavio estaba aprendiendo no solo cómo ganar batallas, sino cómo gobernar un imperio que se extendía desde Britania hasta Egipto. Pero la lección más valiosa que César impartió a Octavio no tuvo que ver con la guerra, sino con la naturaleza del poder político en Roma. César había entendido que la república tradicional era incapaz de gobernar un imperio mundial y estaba experimentando con nuevas formas de concentrar el poder ejecutivo en una sola persona mientras mantenía las apariencias republicanas. Octavio observó cómo César utilizaba los títulos tradicionales republicanos para ejercer un poder que era esencialmente monárquico, cómo manejaba la hostilidad senatorial mediante una combinación de recompensas y intimidación, y cómo utilizaba la propaganda pública para mantener el apoyo popular, incluso cuando sus políticas beneficiaban principalmente a la élite. La educación de Octavio culminó con una decisión que cambiaría su vida para siempre. En septiembre del 45 a.C., César lo adoptó formalmente como su hijo y heredero en su testamento. Esta adopción no era solo legal, sino intensamente política. César había elegido a Octavio por encima de otros parientes más cercanos, porque había reconocido en él una combinación única de inteligencia política, frialdad emocional y ambición calculada que lo convertían en el candidato ideal para continuar su revolución política. Octavio se convirtió oficialmente en Gaius Julius Caesar Octavianus, adquiriendo no solo el nombre más poderoso de Roma, sino también la responsabilidad de vengar a su padre adoptivo y completar su proyecto de transformar la República en un nuevo tipo de Estado. La educación había terminado, la prueba estaba a punto de comenzar. ¿Puede un solo día cambiar el curso de la civilización occidental? La respuesta es sí, y ese día fue el 15 de marzo del 44 a.C., cuando 23 puñaladas acabaron con la vida de Julio César y pusieron en marcha una cadena de eventos que transformaría para siempre el mundo mediterráneo. Pero para entender completamente el impacto de este momento, debemos examinar no solo lo que sucedió en Roma ese día, sino también cómo las noticias llegaron a un joven estudiante de 18 años en una ciudad griega lejana, y cómo esas noticias lo transformaron instantáneamente de adolescente aristocrático en el hombre más buscado del mundo romano. La conspiración contra César había estado gestándose durante meses en los círculos más elevados del Senado romano. Los conspiradores, liderados por Marcus Junius Brutus y Gaius Cassius Longinus, se habían convencido de que César planeaba restaurar la monarquía y destruir definitivamente la república. Su plan era elegante en su simplicidad: asesinar a César durante una sesión del Senado, proclamar la restauración de la libertad republicana y confiar en que el pueblo romano los recibiría como liberadores. Habían elegido los idus de marzo porque César había convocado una sesión senatorial para ese día en el Teatro de Pompeyo,
y porque sabían que después del asesinato, César planeaba partir hacia Oriente para una campaña contra los partos que podría durar años. El asesinato en sí fue brutal y caótico. Cuando César entró en la curia, los conspiradores lo rodearon bajo el pretexto de presentar peticiones. Servilius Casca dio el primer golpe, pero su puñalada fue superficial y César logró gritar y tratar de defenderse. Lo que siguió fue una masacre desorganizada. 23 senadores se abalanzaron sobre César, apuñalándolo repetidamente hasta que cayó al suelo, sangrando hasta la muerte al pie de la estatua de Pompeyo. El simbolismo era perfecto. El hombre que había destruido a Pompeyo moría bajo la mirada de piedra de su enemigo muerto. Pero los conspiradores habían cometido un error fatal. Habían planeado meticulosamente el asesinato, pero no tenían absolutamente ningún plan para lo que vendría después. Mientras Roma se sumía en el caos, con los conspiradores barricados en el Capitolio, y Marco Antonio huyendo disfrazado de esclavo, a 1000 kilómetros de distancia, en la ciudad griega de Apolonia, Octavio estaba completando su educación retórica sin saber que su mundo había cambiado para siempre. Las noticias del asesinato llegaron a Apolonia a finales de marzo, llevadas por un mensajero que también portaba una copia del testamento de César. En cuestión de horas, Octavio se enteró no solo de que su padre adoptivo había sido brutalmente asesinado, sino de que él había heredado no solo la inmensa fortuna de César, sino también su nombre, su red política, la lealtad de sus veteranos y, más peligroso aún, la enemiga mortal de todos los que habían participado en el asesinato. La reacción de Octavio ante estas noticias reveló por primera vez la frialdad calculadora que lo caracterizaría durante toda su vida. Mientras sus amigos y tutores le aconsejaban que rechazara la herencia y permaneciera en Grecia hasta que la situación se estabilizara, Octavio tomó una decisión que sorprendió a todos. Aceptaría inmediatamente la adopción testamentaria de César, viajaría a Roma y reclamaría su lugar como heredero del hombre más poderoso del mundo romano. Era una decisión aparentemente suicida para un joven de 18 años sin experiencia militar, sin aliados poderosos y sin ejércitos propios. Pero Octavio había entendido algo que escapaba a observadores más experimentados. En el mundo que César había creado, el nombre Caesar era más poderoso que cualquier ejército, y quien lo portara legítimamente tendría acceso a lealtades y recursos que podrían cambiar el equilibrio del poder romano. El adolescente había muerto en Apolonia. Quien se embarcó hacia Roma era ya un futuro emperador. ¿Qué hace que un joven de 18 años desafíe a los hombres más poderosos de Roma? Cuando Gaius Julius César Octavianus desembarcó en el puerto de Brindisi en abril del 44 a.C., no llegaba como refugiado, sino como conquistador. Su viaje desde Apolonia había sido una demostración calculada de confianza política. En lugar de viajar en secreto como le aconsejaban sus amigos, Octavio había hecho el viaje públicamente, permitiendo que las noticias de su llegada precedieran su actual aparición en Italia. Quería que tanto sus enemigos como sus potenciales aliados supieran que el heredero de César había llegado para reclamar lo que le pertenecía. El primer shock llegó cuando Octavio descubrió la situación real en Roma. Marco Antonio, el lugarteniente más leal de César, se había apropiado de los papeles personales del dictador, había tomado control de su dinero depositado en el templo de Vesta y se comportaba como si fuera el verdadero heredero político de César. Más grave aún, Antonio se negaba rotundamente a entregar la herencia económica que César había dejado a Octavio, argumentando que un joven sin experiencia no podía manejar semejantes responsabilidades. Era una humillación deliberada, diseñada para mostrar públicamente que Octavio no era más que un adolescente irrelevante que estaba jugando en una liga que no comprendía. Pero Antonio
había subestimado completamente a su joven rival. En lugar de confrontar directamente al cónsul Antonio, Octavio utilizó una estrategia que demostraba una comprensión sofisticada de la política romana. Apelaría directamente al pueblo romano por encima de las cabezas de los políticos establecidos. Su primera aparición pública fue en el Foro, donde pronunció un discurso que era una obra maestra de manipulación emocional. Habló del amor que César había sentido por el pueblo romano, recordó las generosas donaciones que el dictador había hecho a los ciudadanos comunes y prometió que, como heredero legítimo, honraría todos los compromisos económicos que César había contraído con el pueblo, incluyendo los 300 sestercios que había prometido a cada ciudadano romano en su testamento. La respuesta popular fue inmediata y entusiasta. Los ciudadanos comunes de Roma, que habían adorado a César precisamente porque había utilizado su riqueza personal para financiar festivales públicos, distribuciones de grano y espectáculos gratuitos, vieron en Octavio la continuación de esta tradición de generosidad. Pero Octavio había hecho algo mucho más astuto que simplemente ganar popularidad. Había puesto a Marco Antonio en una posición imposible. Si Antonio continuaba negándose a entregar la herencia de César, estaría negando al pueblo romano los beneficios que César les había prometido. Si cedía y entregaba el dinero, estaría reconociendo implícitamente la legitimidad de Octavio como heredero de César. La presión pública se volvió insoportable cuando Octavio organizó los primeros juegos funerarios en honor de César que se habían celebrado desde su muerte. Durante estos juegos apareció un cometa brillante en el cielo nocturno que Octavio proclamó inmediatamente como el alma divinizada de César ascendiendo al Olimpo. Era propaganda brillante. No solo se presentaba a sí mismo como el hijo de un dios, sino que conectaba su causa con señales celestes que impresionaban profundamente a las masas supersticiosas. Marco Antonio, el político experimentado, había sido completamente superado por un adolescente que entendía mejor que él los nuevos mecanismos del poder en la Roma post-cesariana. La primera batalla había terminado y sorprendentemente la había ganado el joven lobo. ¿Cómo consigue un adolescente que los enemigos mortales se alíen con él? La respuesta se encuentra en uno de los movimientos políticos más brillantes de Octavio, su alianza temporal con Cicerón y los republicanos conservadores, una maniobra que demostraría su capacidad para manipular incluso a los políticos más experimentados de Roma. Cuando Marco Antonio comenzó a actuar como si fuera un nuevo dictador, violando las promesas de amnistía que había hecho a los asesinos de César y amenazando con utilizar la violencia para silenciar a sus críticos senatoriales, Octavio vio una oportunidad extraordinaria para convertir a los enemigos de César en sus aliados temporales contra Antonio. Marco Tulio Cicerón era el orador más famoso de Roma y el último gran defensor de la República tradicional, un hombre que había dedicado toda su carrera política a defender las instituciones senatoriales contra los aspirantes a dictadores como César y Antonio. Para Cicerón, Octavio debería haber sido un enemigo natural. Era, después de todo, el heredero adoptivo del hombre que había destruido la República. Pero Cicerón había cometido el error fatal de subestimar la inteligencia política de Octavio y sobreestimar su propia capacidad para manipular al joven heredero de César. Cicerón creía que podía utilizar a Octavio como una herramienta contra Antonio y después descartarlo cuando ya no fuera útil. La seducción de Cicerón por parte de Octavio fue una demostración magistral de manipulación psicológica. Octavio se presentó ante el gran orador como un joven respetuoso y patriótico, que había llegado a comprender los errores de su padre adoptivo y que deseaba sinceramente restaurar las tradiciones republicanas.
Le aseguró a Cicerón que su único objetivo era vengar el asesinato de César para cumplir con sus obligaciones filiales, pero que después estaría dispuesto a retirarse a la vida privada y permitir que el Senado restaurara el gobierno constitucional. Era exactamente lo que Cicerón quería escuchar, y el viejo político se tragó el anzuelo completamente. La alianza se consolidó cuando Antonio comenzó su ataque directo contra las prerrogativas senatoriales con una serie de decretos que violaban abiertamente la Constitución republicana. Cicerón respondió con sus famosas Filípicas, una serie de discursos devastadores que comparaban a Antonio con los peores tiranos de la historia griega y que llamaban al Senado a tratarlo como enemigo público. Pero Cicerón necesitaba más que palabras para detener a Antonio. Necesitaba fuerza militar, y esa fuerza solo podía venir de Octavio, que había comenzado a reclutar veteranos de César utilizando su herencia personal para pagarles y equiparlos. El momento culminante llegó cuando Antonio marchó hacia el norte para atacar a Decimus Brutus, uno de los asesinos de César, que se había refugiado en la ciudad de Módena. Cicerón convenció al Senado de que enviara a los dos cónsules del año 43 a.C., Hirtius y Pansa, para relevar el asedio y, crucialmente, invitó a Octavio a participar en la campaña con el rango extraordinario de propretor, a pesar de que nunca había ocupado ninguna magistratura oficial. Era un honor sin precedentes para alguien tan joven, pero Cicerón creía que había encontrado la herramienta perfecta para destruir a Antonio sin darse cuenta de que estaba creando un monstruo mucho más peligroso. La batalla de Módena se convertiría en el momento cuando Octavio revelaría su verdadera naturaleza y demostraría que había aprendido todas las lecciones que César había querido enseñarle sobre la naturaleza real del poder. ¿En qué momento exacto un joven político se convierte en un depredador sin escrúpulos? La respuesta se encuentra en los eventos que rodearon la batalla de Módena en abril del 43 a.C., cuando Octavio demostró por primera vez su capacidad para convertir la victoria militar en dominación política absoluta. La campaña contra Marco Antonio había sido concebida por Cicerón como una operación para salvar la República, pero Octavio la transformó en el instrumento de su propia ascensión al poder supremo, revelando una frialdad calculadora que habría aterrorizado a sus aliados republicanos si hubieran podido reconocerla. La batalla en sí fue un triunfo para las fuerzas republicanas. Marco Antonio, atrapado entre los ejércitos consulares y las fuerzas de Octavio, fue derrotado decisivamente y forzado a huir hacia las Galias con los restos de sus legiones. Pero para Octavio, la verdadera victoria no estaba en el campo de batalla, sino en sus consecuencias políticas. Durante los combates, ambos cónsules, Hirtius y Pansa, habían muerto, dejando un vacío de poder que solo él estaba en posición de llenar. Algunos historiadores sospechan que estas muertes convenientes no fueron completamente accidentales, pero nunca se encontraron pruebas definitivas. Lo que sí está claro es que Octavio reaccionó ante estas muertes con una velocidad y una preparación que sugieren que había anticipado esta posibilidad. Con los cónsules muertos, Octavio se encontró comandando el único ejército intacto en el norte de Italia, una situación que transformó instantáneamente su posición política. Ya no era el joven aliado junior de la República, era un señor de la guerra independiente con veteranos leales que le debían sus vidas y su sustento. El Senado, liderado por Cicerón, esperaba que Octavio regresara humildemente a Roma y permitiera que las instituciones republicanas nombraran nuevos comandantes y redistribuyeran sus fuerzas.
En cambio, Octavio hizo algo que dejó atónitos a los políticos romanos. Envió emisarios a Roma exigiendo que se le otorgara el consulado inmediatamente, a pesar de que tenía solo 19 años y nunca había ocupado ninguna de las magistraturas menores que tradicionalmente precedían a esta posición. La exigencia era constitucionalmente imposible y políticamente escandalosa. El consulado requería una edad mínima de 42 años y la previa ocupación de la pretura y otros cargos menores. Otorgar el consulado a alguien tan joven habría destruido el cursus honorum, el sistema de carrera política que había regulado la vida pública romana durante siglos. Pero Octavio había calculado perfectamente su posición. El Senado podía rechazar su exigencia, pero entonces tendría que explicar a los ciudadanos romanos por qué estaban negando el consulado al hombre que había vengado a César y salvado la República de Antonio. Más importante aún, tenían que lidiar con el hecho de que Octavio controlaba el único ejército significativo en Italia. Cuando el Senado, horrorizado, rechazó su demanda, Octavio reveló finalmente su verdadera naturaleza. En lugar de aceptar la decisión o negociar un compromiso, hizo algo que habría sido impensable para un político republicano tradicional. Marchó sobre Roma con sus legiones. Era la misma táctica que Sila había usado décadas antes y que César había empleado al cruzar el Rubicón. Mientras sus tropas rodeaban la ciudad, Octavio envió un último mensaje al Senado. Podían otorgarle el consulado voluntariamente, o él lo tomaría por la fuerza. La amenaza era clara, y el Senado, enfrentando la realidad del poder militar, capituló completamente. Cicerón, el hombre que había creído que podía manipular a Octavio como un instrumento de sus propios propósitos, se dio cuenta demasiado tarde de que había ayudado a crear un tirano mucho más peligroso que Marco Antonio. El joven lobo había mostrado sus colmillos, y Roma nunca volvería a ser la misma. ¿Qué sucede cuando un joven de 19 años obtiene por la fuerza el cargo político más alto de Roma? El consulado de Octavio en agosto del 43 a.C. no fue solo una violación de todas las tradiciones constitucionales romanas. Fue la demostración definitiva de que la República había muerto y que una nueva era de poder personal había comenzado. En el momento en que Octavio entró en la curia como cónsul, flanqueado por sus veteranos armados y rodeado de una atmósfera de intimidación barril y disimulada, hasta el senador más optimista se dio cuenta de que las antiguas reglas del juego político romano habían sido abolidas para siempre. La primera acción de Octavio como cónsul reveló inmediatamente sus verdaderas prioridades. Estableció una corte especial para juzgar a los asesinos de César, todos los cuales fueron condenados en ausencia y declarados enemigos públicos. Esta no era justicia, era venganza legalizada. Pero más significativo aún fue lo que Octavio hizo a continuación. Revocó la declaración del Senado que había declarado a Marco Antonio enemigo público, abriendo la puerta para negociaciones con su anterior enemigo. Era una maniobra que demostró la sofisticación política que había desarrollado en solo 18 meses. Octavio había entendido que necesitaba aliados poderosos para sobrevivir en el mundo post-republicano. Y Antonio, a pesar de sus diferencias, era un aliado más natural que los republicanos que lo habían utilizado como herramienta. Paralelamente, Octavio estaba resolviendo sistemáticamente todos los problemas logísticos que habían plagado a anteriores aspirantes al poder absoluto. Utilizó el tesoro público para pagar generosamente a sus tropas. Distribuyó tierras confiscadas a sus veteranos para asegurar su lealtad a largo plazo y estableció una red de informantes y agentes que le permitía monitorear las conspiraciones antes de que se volvieran peligrosas. Más importante aún, Octavio había aprendido de los errores de César. En lugar de gobernar solo y crear resentimiento entre otros líderes militares,
comenzó activamente a buscar socios que pudieran compartir el poder mientras él mantenía el control final. La oportunidad llegó cuando agentes de Marcus Aemilius Lepidus, el gobernador de Hispania, y Gallia Narbonensis, se acercaron secretamente a Octavio para explorar la posibilidad de una alianza triple que incluiría también a Marco Antonio. Lepidus era un político veterano que había servido lealmente a César y que controlaba legiones significativas, pero que había sido marginado tanto por los republicanos como por Antonio después de la muerte del dictador. Para Lepidus, una alianza con Octavio y Antonio representaba la oportunidad de recuperar su influencia política. Para Octavio, representaba la posibilidad de dividir el mundo romano de manera que eliminara la amenaza de guerra civil mientras establecía su propia supremacía. Las negociaciones fueron conducidas con un secreto absoluto, pero para octubre del 43 a.C., los detalles estaban finalizados. Octavio había orquestado la creación del segundo triunvirato, una alianza que formalmente compartiría el poder entre tres hombres, pero que gracias a su superior astucia política estaría dominada por el más joven de los tres. En menos de 18 meses, el estudiante de retórica que había desembarcado en Brindisi se había convertido en uno de los tres hombres más poderosos del mundo romano. Pero más importante aún, había desarrollado los instintos y las habilidades que le permitirían eventualmente eliminar a sus socios y convertirse en el único señor de un imperio que se extendía desde Britania hasta Egipto. El consulado imposible había sido solo el primer paso en una escalada hacia el poder absoluto que cambiaría para siempre la historia de la civilización occidental. ¿Qué había cambiado realmente? Cuando Octavio desembarcó en Brindisi como un adolescente huérfano, Roma lo veía como una curiosidad política, el heredero nominal de César que probablemente sería devorado por los lobos experimentados de la política romana. 18 meses después, era Octavio quien había devorado a sus supuestos depredadores. Había superado a Marco Antonio, manipulado a Cicerón, intimidado al Senado y orquestado la creación de una alianza que le daría control efectivo sobre el mundo mediterráneo. Pero más importante que los logros políticos específicos fue la transformación personal que había ocurrido. El joven frágil y estudioso había revelado una capacidad para la manipulación política, la violencia calculada y la planificación estratégica a largo plazo que rivalizaba con los maestros más experimentados de su época. Había aprendido no solo a sobrevivir en el mundo brutal que César había creado, sino a dominarlo completamente. Pero esta transformación de estudiante a triunviro es solo el comienzo de una historia mucho más grande. Octavio había conseguido una posición de poder, pero aún tenía que demostrar que podía conservarla y expandirla. El segundo triunvirato que estaba a punto de formar sería una alianza de conveniencia entre tres ambiciones titánicas, y todos sabían que eventualmente solo uno de ellos podría sobrevivir. Los próximos 20 años probarían si el joven que había mostrado tal brillantez política tenía también la resistencia, la visión estratégica y la capacidad de liderazgo necesarias para no solo ganar el mundo romano, sino transformarlo en algo completamente nuevo. La pregunta ya no era si Octavio podía sobrevivir en la política romana, sino si podía trascenderla completamente y crear un nuevo tipo de civilización.